Muy bien, continuamos aquí en esto que es Todos con Furla y nos vamos a ir en este caso a Alemania para charlar con Sofía Palumbo. Sofía es azafata, trabaja en la compañía Ryanair y tenemos muchas ganas de charlar con ella a propósito de la vuelta a la aviación, la vuelta a los vuelos, la vuelta a la actividad también allí en Europa, pensando en lo que puede llegar a suceder también aquí en Sudamérica, en la Argentina más propiamente dicho, para saber también con qué nos vamos a encontrar posiblemente cuando todo empiece a retornar a la normalidad. La vamos a saludar a Sofía. Sofía, un placer para nosotros poder charlar contigo. ¿Cómo estás? El placer es todo mío, muy bien, muchas gracias. Bueno, Sofía, vos sabés que teníamos ganas de charlar contigo. Rafa nos contaba a propósito justamente de tu tarea allí en Europa, en una de las compañías que más vuelos ha realizado desde que se abrió otra vez la actividad comercial con las aerolíneas. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué cambió? ¿Cómo está todo ahora? ¿Qué encontrás de diferente de lo que era, no sé, tiempo atrás a lo que es ahora la vuelta a la actividad? Quizá lo que más ha cambiado es todos los protocolos de seguridad que tenemos antes de entrar al avión. Por ejemplo, apenas entras al aeropuerto, hay muchos lugares para estos sprays desinfectantes, todo el mundo tiene que llevar mascarilla, respetar la distancia en la terminal y todo este tipo de cosas. Y por supuesto, menos pasajeros que antes. Eso ha cambiado, eso no está obviamente el avión completo. ¿Con cuánta ocupación están trabajando actualmente? ¿Que es más o menos la mitad? ¿Tienen algún número especial? La capacidad pudiera, o sea, si hubiera pasajeros, los dejaran entrar, porque no tenemos que vender menos boletos por la pandemia. Pero no hay muchas personas que estén dispuestas, digamos, a tomar el riesgo o irse quizás a vacacionar cuando todo también en el otro país esté cerrado. Eso. Sofía, un gusto saludarte, soy Raúl Gómez. Es decir, que la empresa puede vender todos los pasajes, vos podés viajar uno al lado del otro si es que hay ofertas. Sí, es que no ha habido ningún tipo de restricción o de guardar distancias dentro del avión. Ujú. No ha habido nada oficial que lo prohíba, digamos. ¿Lo ves bien eso o te da miedo? En realidad no me da miedo porque todo el mundo en realidad tiene que usar la mascarilla y creo que usando mascarillas y teniendo en cuenta lo de desinfección de manos es más que suficiente. El aire también se recicla y cada 3 minutos llega nuevo aire en cabina. Hay algunas medidas, como por ejemplo durante todo el vuelo la señal de cinturones está encendida. Eso hace que los pasajeros estén sentados y no se acumule gente quizás en el pasillo o Ujú. caminando o esperando para usar el baño. Bien. Hola Sofi, gusto Hola, saludarte tanto tiempo después. el gusto es mío. No me lo Te con- esperaba. Bueno, habría que buscar información y sé que lo tuyo es muy interesante porque acá en Sudamérica se habla de la posibilidad de vuelos internacionales, pero con un protocolo que me llama la atención, el tema de hacerse hisopados antes del vuelo y después del vuelo, una vez que llegas a un país vecino. ¿En Europa alguna vez escuchaste esta posibilidad de hacerse un hisopado, no sé, España y después yo llego a Francia y me tengo que hisopar para garantizar que no tengo el virus y hacer turismo con normalidad? Digamos, aquí dentro de Europa no he escuchado algo así. En los primeros momentos que algunos países estaban cerrando fronteras antes que otros, por ejemplo, Italia la cerró antes que Alemania. En Italia, las personas repatriadas o los últimos pasajeros que podían llegar, la temperatura pues se las tomaban. O... Pero creo que es solo lo de la temperatura. No, nunca escuché nada sobre el hisopado. O sea que básicamente las personas pueden viajar con normalidad y no hay un testeo específico para saber si esa persona va enferma o no a otro país. No, bueno, digamos, si no eh, tiene síntomas, pasaría bastante normal como los demás pasajeros. Sí es verdad que antes de la pandemia o cuando ya estaba empezando y trancamos las operaciones, los días anteriores nos habían dado unos formularios para que los pasajeros rellenaran, por ejemplo, de su nombre, dónde vivían, el número de vuelo donde venían por si casualidad alguno de ellos estuviera infectado, avisar al resto de los pasajeros que se encontraban en ese vuelo. Y lo están haciendo todavía ahora.
Claro, para tener cuidado y para, sobre todo si pasa algo, seguramente tratar de rastrear a todos los que están allí en ese vuelo, ¿no? Sí. Y en cuanto a esto que decía Sofía de la vuelta, ¿cómo notás a los pasajeros que sí se animan a viajar? ¿A ellos los ves normal, los ves tranquilos o los ves también con esa preocupación de dónde me estoy metiendo, qué pasará, o con más cuidado quizás de lo habitual? Am, He volado pocas veces desde que empezamos las operaciones, pero los vuelos que he tenido bastante normales. He visto pasajeros muy tranquilos, en realidad más de lo que me esperaba. Quizás me esperé que alguno no quisiera cumplir con las medidas, pero hasta ahora todos han cumplido bastante bien con ello y no los veo preocupados para nada. También es que aquí en Alemania la cuarentena fue un poco más libre que en el resto de los países de Europa o del mundo. Entonces no los veo tan preocupados a ellos como país, digamos. Claro, Puede ser eso no hay también. tanta psicosis quizás como puede haber en otros lugares donde sí golpeó más fuerte, me imagino. Exacto. Siempre fue libre, se podía siempre caminar y podía salir de la casa sin ningún problema aquí. Sofía, hablanos un poquito de eso, a pesar de esas libertades que decís, ¿cómo fueron esos días donde el pico estaba más alto allí en Colonia? ¿Y cómo fue el primer día que te subiste al avión? Cuando ya fuiste al aeropuerto, ¿tenías miedo, incertidumbre, más precauciones que nunca? Em, Cuando volví al aeropuerto fue una emoción muy fuerte porque sentía que era como el primer día de clases o algo así, porque tuve 3 meses en casa, 3 meses sin volar y sin ver Pero a... sin tu mamá al lado. Sin nadie, exacto. También cambiamos algunas cosas en el aeropuerto, ahora la seguridad es por otro lado, por ejemplo, para, supongo, hacerlo más estricto y también porque hay menos personas que estén trabajando en el aeropuerto, digamos, la capacidad bastante reducida. Se ve que a Sofi le gustaba ir a clases, porque cuando me dice que era como la vuelta a clases, yo, Claro, y lo dice con alegría, y lo dice con alegría claro, además. me pasaba al Sí, revés, era como, se acabaron las vacaciones, no puede ser. Bueno, Sofi, al respecto se habló mucho que una de las empresas que más perdió tanto ganancias y seguridad en tema de empleo serán las aerolíneas en general. En este tiempo que estuvo parados los vuelos, ¿cómo te trató Ryanair? ¿Qué te decía en cuanto a incertidumbres, en cuanto a temas laborales? Porque se habló mucho de los bajones que puede haber tenido las aerolíneas en el mundo. claro, pero yo tenía en realidad mucha fe de que volveríamos a volar muy pronto, porque considero que, por supuesto, es una de las más grandes de Europa, una de las preferidas para volar de los pasajeros, y no me imaginé que cesar operaciones, ni mucho menos que habría sido yo una de las lamentablemente pocas personas que fueron despedidas. Ah, pero sí Eh, hubo despidos, hubo. Sí, en todas las aerolíneas. No hay ninguna aerolínea o ninguna compañía, creo, en el mundo que no haya tenido que despedir trabajadores, lamentablemente. Sí, es que está claro que la situación golpeó. Vos decías, 3 meses estuviste sin volar, o sea, 3 meses estuvieron Sí, sin operaciones ustedes. sí, sin ningún tipo de vuelo desde aquí. Algunos vuelos fueron operados, pero de otras bases como desde Londres y Dublín, Ujú. pero Colonia y el resto de las bases estuvimos parados completamente. Y contaba Sofía también de que en el aeropuerto es distinta la situación. Hay hay menos gente también operando, menos trabajadores. ¿Cómo es esa vida de el aeropuerto que imagino de ser muy distinta también a ese aeropuerto que conocemos todos de tiempo atrás, donde era, no sé, un loquero de gente, donde todo el mundo estaba allí para abordar un avión? Me imagino que ahora debe ser mucho más espaciado todo y con mucho menos gente también. Sí, por supuesto. La capacidad se ha reducido porque hay menos pasajeros, entonces son menos personas de las que tienen que atravesar por el área de seguridad. Entonces, obviamente también hay menos personas que trabajen para la seguridad del aeropuerto ahora. Es decir, a ver, para hacer un resumen de cómo se puede viajar hoy en Europa, pensando en cuando venga, como decía Rafa, la habilitación para volar aquí en Sudamérica. No te hacen hisopados, es decir, que el único control que hay es de temperatura. Mientras vos no tengas fiebre, podés volar tranquilamente, Sofi, ¿es así? Y de hecho, lo de la temperatura fue al principio. Hace creo que 3 semanas fui a Italia de vacaciones para ver a mi familia y no me hicieron ningún tipo de, no Ah, me tomaron tampoco. temperatura, no me
pidieron ningún tipo de información ni nada al respecto. Y tampoco cuando regresé de Italia a Alemania. O sea, es más un autocontrol en realidad que un control Claro. que te haga alguien. Es más, está en la Sí. responsabilidad de cada uno que va a viajar bueno, de saber que está en condiciones de hacerlo. Pero podría tranquilamente alguno Claro. viajar y enmascarar, si se quiere, alguna enfermedad y podría pasar sin problemas si no te das cuenta. Bueno, sí, ese sería un riesgo, pero creo que alguien lo podría hacer. Sí, Es sí, llamativo. seguro. Es llamativo en comparación con lo que se habla acá en Sudamérica. Es una cantidad de procesos que hasta exagerados suenan, tener que hacerte un hisopado al salir y al volver. Pero bueno, ya sabiendo que no hay cuarentena, sino hay este tipo de cosas en Claro, pero estamos en otro nivel, Rafa, ¿no? Ese es el tema también. Ahora nosotros estamos en el pico, ya Europa como que se empezó a normalizar mucho antes que estabilizar. nosotros. Sí. Y de hecho, de ahí va mi pregunta, Sofi. Sofi, ya yo sé que Ryanair no vuela a Sudamérica, pero sé que debes tener conocidos en otras aerolíneas que sí. ¿Has escuchado de tiempos para volver estos vuelos hacia nuestro continente? En realidad no tengo información, no te sabría decir. Bueno, No he visto que, tengo algunas compañeras, por supuesto, que trabajan en otras aerolíneas, pero no he visto que hayan retomado todavía operaciones, o al menos no lo han posteado en Instagram, no lo sé. Sí, sí, todavía me parece que estamos en un proceso en el cual todavía me parece que va a haber que esperar para poder recuperar un poco al menos esa normalidad, ¿no? De la fluidez probablemente de tránsito aéreo que había entre Sudamérica, Europa y todo lo que estábamos acostumbrados y conocíamos. Sí, Raúl, dale. Che, Juan, no dejemos pasar de alto, porque nos dijo unas palabras que para nosotros, Rafa, ya es prehistoria. Dijo vacaciones, o sea, Sí, estuvo hace sí, sí, poquito, cierto. encima nos dijo en la cara que estuvo de vacaciones en Italia. ¿Y qué Así que viajó? ahora, ¿Y Sofi, qué viajó a tener vacaciones, además? claro, viajé, fui a Italia con mi familia, ahora contanos, ¿a dónde fuiste? ¿Qué playas hiciste? Dale, refreganos en la cara todo, Sofi. A ver, estuve simplemente en casa de mi familia y pude ir a la playa después de mucho tiempo sin haber ido, pero Ajá, siempre ¿en dónde? respetando las distancias, nunca estuve con otras personas que no fueran mi familia, así que digamos que lo mantuve bastante bien lo de la distancia social. ¿Y ¿Qué se parte de respetaba, Italia, Sofi, Sofi? eso? ¿Se respetaba eso en la playa? ¿Lo veías que todos Empezar. lo cumplían? Sí, en realidad, sí. Y también porque mi playa favorita es una que está muy perdida del mapa. Hay que caminar mucho para llegar, entonces no había nadie nunca ahí. ¿Eso era en dónde Porque que no te pará, escuché? En los italianos Pescara. son difíciles, en Pescara, los italianos son difíciles de mantener la distancia social, ¿no? Son Pero como creo nosotros. que les tocó tan fuerte lo de el coronavirus allí que creo que se portaron muy bien, pienso Bien, yo. bien. Aprendieron mucho. ¿Y allá se habla en Alemania también de la posible segunda oleada o es algo más que suena en España y en Italia? Quizás he hablado, solo que he intentado no escuchar Desconectar. demasiadas cosas de las noticias, sí. Sí, me parece que Pero sí ha habido eh, muchos contagiados nuevos aquí en mi región de Alemania, en Nordrhein-Westfalia, de una carnicería. Ajá. Ah, Y eso que la Sí. temperatura, imagino, es alta, pues ya llegó el verano, ya no estamos en la preocupación esa del invierno que decían que era más peligroso. ¿Cuántos grados tenemos más o menos ahora en un día promedio allí? Bueno, esta semana estaba un poco fría para ser verano, pero entre 20 grados y 20, 21, algo Claro, así. claro, lejos del frío invierno donde la temperatura es bajo cero, me imagino que ahí donde golpea mucho más, así que está claro que es distinto. ¿Y cuándo crees, Sofía, que va a recuperar la normalidad? ¿Que vamos a volver no sé, a los vuelos habituales, que volveremos a hacer todo como era anteriormente? ¿Crees que faltará mucho para eso o lo ves encaminado a que pronto pueda llegar a pasar? Bueno, técnicamente se habla de un 2022 para recuperar las operaciones de como, por ejemplo, fue un verano del año pasado, donde yo, por ejemplo, trabajaba sin parar y en cambio ahora estoy en la casa y no sé que no me van a llamar, no estoy libre ahorita. 2022, o sea, Sí, nos salteamos el 2021. El o 2021, sea, como transición, claro. durísimo. Sí, sí, dicen sí, así. hay mucha diferencia. ¿Cómo era antes para vos? ¿Era todos los días tenías vuelos? ¿Volabas más de un vuelo por día? Sí, te hablo sobre el verano Sí, 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 del sí, año en la pasado, temporada por alta. ejemplo. La temporada alta, mi horario siempre se compone de 5 días de trabajo y luego 3 días libres, siempre es Ajá. así. Y siempre, por ejemplo, en invierno tienes
2 de esos 5 días, mínimamente 2 o 3 de esos días son guardias. O sea que quizás te llaman si alguien se enferma o algo así, pero la mayor parte del tiempo estás en casa. En cambio, en verano la mayor parte del tiempo estás volando, o sea, los 5 días de trabajo estás volando. Y yo también trabajo con sectores, que son 4 sectores, quiere decir que hago 4 vuelos al día o 2. Ajá, sí, muchísimo. ¿Y ahora te cambió a cuánto? ¿Cuánto estás volando ahora aproximadamente? Cuando empecé a volar, volé 2 días de los 5 días. Ujú, 2 días, 8 vuelos en 5 días. claro. Sí, sí, Que no suena tan mal en realidad. No, no, pero a ver, está claro que estamos en lo que sería la temporada alta y estaríamos en lo que era antes esos 5 días a pleno trabajando, que ahora pasaron a ser 2 y con mucho menos. Está claro Sí. que ahí es donde estaba la diferencia que marcabas al principio, ¿no? De la cantidad de gente que es menor que vuela y de todo esto que de a poquito se va recuperando y me parece que por ahí viene la mano, ¿no? Bueno, yo tengo mucha fe de que se va a recuperar pronto todo. Sí, esperemos Ojalá, que sí. esperemos. Ojalá que así sea. Sofía, la verdad que ha sido un placer, ¿eh? La verdad que nos has pintado un panorama clarísimo de cómo está todo y nosotros tenemos esto que lo hemos hecho a lo largo del programa en estos meses de ir quizás adelantándonos a lo que nos va a tocar a nosotros, porque esto de charlar con mucha gente que está en Europa, lo hemos Sí. hecho con gente también incluso en China, nos va adelantando lo que va a pasar acá. Y esto que nos contás vos, está claro que probablemente lo veamos en algunos meses, quizás aquí en Sudamérica cuando empiece otra vez a recuperar esta actividad que por ahora está totalmente frenada y que todavía incluso no tiene ni siquiera fecha de vuelta. Así que ha sido clarísimo el panorama y bueno, te agradecemos por supuesto y te deseamos lo mejor y ojalá vuelvan esas frecuencias habituales que tenías para seguir trabajando como Amén. estabas acostumbrada. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así Sofi, estaba. para cerrar, Sí, Isaac Joe, Juan. grazie mille in Deutsch. Gracias. O Danke, ¿no? Danke en alemán. Danke, claro. Tank. Che, Danke. Juan, menos mal que hablamos con Sofía del tema aviación. Imagínate si lo hablamos de fútbol. Porque bien decía, nosotros nos estamos adelantando, pero ellos en el fútbol arrancaron y ya. terminaron. Sí, ¿No? sí, sí. Mirá la diferencia. Y nosotros no sabemos cuándo. Pero bueno, es el panorama que encontramos allí en Alemania. Seguimos con más, todos con Forra, estamos hasta las 12 aquí en Late, ya venimos.